Porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado. No, esa no. Y quien se ponga en lo del Partido Socialista, eso es matar a un ser humano. Es ser un terrorista. ¡Que esa tampoco! ¡Con los terroristas! ¡Que esa no! ¡Che, menudo quilombo! Quemando con el fuego de la cal abrasada, hablando con la boca de los pozos mineros, mujer, España, madre en infinito. Eres capaz de producir luceros, eres capaz de arder en un solo grito. Pierden maldad y sombra tigres y carceleros. Tu cincelada fuerza lucirá eternamente, fogosamente plena de destellos, y aquel que de la cárcel fue mordido terminará su llanto en tus cabellos. Un poema de Miguel Hernández para presentar este programa, dedicado a la pasionaria, una mujer defensora de los derechos de las mujeres. Esta semana hablaremos sobre el aborto y van a participar en este programa María González Veracruz, diputada del PSOE, Gabriel López, portavoz de la Comisión de la Mujer de UPyD Asamblea de Madrid, también Gaspar Llamazares de Izquierda Unida, Teresa Jordá de Esquerra Republicana, Alicia Latorre, presidenta de las asociaciones Provida, y Antonio Gallego, diputado del Partido Popular. Además se sienta en los controles Saray López, en la mesa están Rosa Fuentes y yo, Álvaro Avillán. Esto es ¿Quién decide? Menudo quilombo. Bienvenidos. Bueno, Rosa, primero vamos para empezar este tema, sobre el tema del aborto, vamos a ver qué datos que nos trae la nueva reforma del aborto y lo que más importante, qué principales reformas, qué principales cambios trae la nueva reforma. Buenas noches, Álvaro. Pues vamos a poner ahora sobre la mesa las principales claves del anteproyecto de ley del aborto de Gallardón, denominado Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada. La novedad principal de esta ley, denominada de supuestos, es que solo se podrá abortar en dos supuestos. Uno de ellos por violación, siempre dentro de las 12 primeras semanas de gestación y cuando se presente el escrito de la denuncia presentada por violación. El segundo supuesto es cuando la vida de la mujer corra un grave peligro y se pueda realizar dentro de las 22 semanas primeras de gestación, aunque si el feto presenta una anomalía incompatible con la vida de la madre y no haya sido detectada antes, no habrá límite para abortar. Luego, además, los políticos del Partido Popular dicen que es la vuelta a la ley de supuestos de Felipe González del 85. Recuérdanos en qué consistía esa ley. Pues la ley del 85 de Felipe González se concebían tres supuestos, los mencionados anteriormente, más el de malformación del feto, que ha sido eliminada por el PP. En esta reforma. En esta reforma, sí. Bueno, además, ¿qué pasa con los médicos en esta reforma? Bueno, cuando una persona quiere abortar, siempre y cuando para estos dos supuestos, tiene que presentar dos informes de clínicas distintas, o sea, de médicos distintos. Además, el médico que no quiera practicar el aborto puede ejercer la objeción de conciencia, sin que esto repercute en su trabajo en la clínica donde trabaje. Y además, ¿qué pena se le puede llegar a aplicar a un médico en caso de que se realice el aborto? Sí, esto es otra novedad que se va a ser reconocido por el Código Penal, donde se penará al médico que realiza el aborto con hasta 8 años de cárcel. ¿Y qué principales diferencias presenta esta ley? Bueno, principales no, es totalmente distinta, ¿no? Pasamos de ser un derecho a ser algo penado en el Código Penal. ¿Pero qué diferencias hay con la ley de plazos de Zapatero? Pues, por ejemplo, lo de las menores de edad, que no podrán abortar a no ser... Eso era la ley de Zapatero, a no ser que alegaran coacciones o amenazas en el ámbito familiar. Ahora tendrán la obligación de presentar el permiso de sus padres. Y bueno, no sé si tenemos que comentar algo más. Sí, y que la ley de plazos de Zapatero permitía abortar libremente dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Bueno, también hay que comentar unos datos que hemos consultado en este programa en el Ministerio de Sanidad sobre los abortos
Y es que los datos nos arrojan lo siguiente, y es que en 2008, antes de la reforma de Zapatero, había 115.000 abortos, se produjeron. En el año 2009, también antes de la reforma de Zapatero, 111.400. En 2010, también en proceso de aprobar la reforma de Zapatero, 113.000. En 2011, ya aprobada la reforma de Zapatero, 118.000, tan solo una variación de 3.000 con respecto a 2008. Y en 2012, ya también aprobada la reforma de Zapatero, 112.000, lo cual bajó en 6.000 abortos el número. Sí, vamos, Y estos datos lo que nos hacen pensar ¿es realmente necesaria una reforma del aborto? O teniendo en cuenta que antes y después de la ley, estamos hablando de los supuestos de Felipe González, si antes y después de la ley se produce el número mismo de abortos, ¿no será mejor proteger a esas mujeres dado que el aborto se va a producir? O sea, es la cuestión que dejamos en este programa.